Muy buenos días, me llamo Araceli Calle del grupo 14. En esta ocasión le presentaré generalidades del sistema nervioso. Voy a compartir mi pantalla. Ok, vamos a empezar con la definición del sistema nervioso. La definición es un conjunto de estructuras que responden a estímulos. Estos estímulos pueden ser internos o externos. Lo podemos dividir en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central comprende lo que es el encéfalo y la médula espinal, contenidas en la cavidad craneana y en el conducto vertebral. El sistema nervioso periférico comprende los 12 pares de nervios craneales y los 31 pares de nervios raquídeos que se encuentran distribuidos por todo el cuerpo. Algunos autores creen que también es una división del el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo. Otros autores implican que no es una división, más bien es la unión de estos dos. El sistema nervioso autónomo o neurovegetativo comprende lo que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Estos tres sistemas comprenden a todo el sistema nervioso. Vámonos a la embriogénesis. El desarrollo del sistema nervioso se inicia en la tercera semana de la vida intrauterina, donde podemos ver que en la hoja ectodérmica se forma la placa neural en la parte dorsal, que tiene la forma de una raqueta. Acá podemos ver a la fosita primitiva y alrededor al nódulo primitivo. Estos se invaginan yendo hacia la región de la lámina procordal. La lámina procordal es la unión del ectodermo y el endodermo, formando la notocorda definitiva. La porción central de la placa neural, que es esta en forma de raqueta, se hunde en la línea medio-dorsal, formando un surco neural, que es lo que vemos acá. Entonces, estos que son las crestas neurales se van aproximando. Esta se llama la placa neural que se va uniendo y forma el tubo neural y encima se queda la cresta neural y la cresta neural está entre el tubo neural y el ectodermo. Las crestas se aproximan a formar el tubo neural y a medida que se van aproximando van cerrando lo que para hacer el tubo propiamente dicho y la unión se hace al nivel del cuarto y séptimo somita. Cada día se van uniendo 3 somitas, es decir, que a la quinta semana ya habrían 42 a 44 pares de somitas. Como vemos acá, el tubo, vamos a ver dos extremos. Un extremo anterior o neuroporo anterior, neuroporo cefálico también, y un extremo caudal o el neuroporo posterior. Entonces, el neuroporo anterior o cefálico se cierra en el día 25 y el neuroporo posterior o caudal se cierra en el día 28. Algunos autores dicen que se cierra en el día 24 y 26. El neuroporo anterior o cefálico es ensanchada en una vesícula encefálica y el neuroporo posterior o caudal es estrecha, alargada y forma la médula espinal. El neuroporo anterior o cefálico, como habíamos dicho, forma una vesícula ancha que luego va a dar lugar a 3 vesículas primitivas. Del extremo cefálico a caudal tendríamos al prosencéfalo, al mesencéfalo y al rompencéfalo. Como acá vemos es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rompencéfalo. El prosencéfalo da lugar a lo que es el telencéfalo y el diencéfalo. Son las vesículas secundarias. El mesencéfalo no da lugar a ninguna otra vesícula y el rompencéfalo da lugar a las vesículas del metencéfalo y el mielencéfalo. Del telencéfalo posteriormente se va a formar el hemisferio cerebral y los núcleos grises, es decir, el núcleo amigdalino, entre otros. El diencéfalo va a formar el epitálamo, tálamo, hipotálamo, subtálamo y el metatálamo. Y el mesencéfalo posteriormente va a dar lugar a lo que son los pedúnculos cerebrales y a la lámina cuadrigémina. Del metencéfalo se va a derivar el puente y el cerebelo, y del mielencéfalo la médula oblonga o bulbo raquídeo. Vámonos a lo que es histogénesis. En histogénesis podemos ver la histogénesis del tubo neural y la histogénesis de la cresta neural. En cuanto a la histogénesis del tubo neural, podemos ver que hay células epiteliales que forman la cavidad del tubo neural
y que éstas se multiplican formando el epitelio pseudoestratificado. El epitelio pseudoestratificado se va a diferenciar en neuroblastos o células nerviosas primitivas, que es lo que vemos acá. O también se llama neuroepitelio. Estas células neuroblastos o células nerviosas primitivas van a tener hijas que van a formar la capa ependimaria o capa del manto, que es lo que estoy señalando ahora. Y estas células o capa del manto van a tener sus axones que van a ser mielinizados por una sustancia lipoproteica que le va a dar ese color blanco que va a formar la capa marginal. Es así que podemos ver que hacia adentro va a ir la sustancia gris compuesta por la capa ependimaria que está llena de cuerpos neuronales y hacia afuera van a ir los axones que le va a dar esa sustancia blanca. Si no se diferencia en neuroblastos, es decir, que no darían las hijas, no habría la capa del manto, la capa marginal. Si no se diferencian, pueden diferenciarse en neuroglía central o glioblastos, excepto la microglía. La microglía, si bien se encuentra acá ayudando a los neuroblastos, viene del mesodermo. El otro nombre de la microglía es célula del río de Ortega. Histogénesis de la cresta neural. La cresta neural, que se encuentra entre el tubo neural y la hoja ectodérmica, va a migrar hacia dos extremos, un extremo dorsal y un extremo ventrolateral. El extremo dorsal va a dar lugar a lo que son los melanoblastos, que posteriormente van a formar melanocitos y los melanocitos forman mielina. Y los que van a migrar en dirección ventrolateral van a ser o van a formar los ganglios sensitivos, ganglios autónomos, que como ven en la imagen, este es un intestino y este ganglio autónomo va a inervar a lo que son las vísceras en una parte. Luego tenemos a las células de la médula suprarrenal, que son las encargadas de secretar sustancias como catecolaminas, adrenalina y neuroadrenalina. Tenemos a las células capsulares, o células satélite, en las células de Schwann y en las células de las leptomeninges, de las cuales vamos a hablar más adelante. Bueno, vamos al desarrollo de las partes o los órganos que lo comprenden al sistema nervioso. Tenemos a la médula espinal. La médula espinal, sabemos que las células del capa del manto se organizan en placas alares y placas basales. Como recordábamos, eran grises. Y las placas basales van a estar en sentido ventral o anterior y las placas alares en la parte dorsal. Las placas basales son motoras y las placas alares son sensitivas. Eso quiere decir que las placas alares van a ser aferentes y las placas basales eferentes. En cuanto al desarrollo del tronco encefálico, tenemos la misma disposición. En el mielencéfalo vemos que las placas basales, las que estoy poniendo en rojo, las placas basales van a formar a los núcleos motores del glosofaringeo, del vago, del hipogloso y del espinal, pero va a ser la porción vulvar del nervio espinal. Y en el mielencéfalo, en la porción de la placa alar, podemos ver que se forma la oliva vulvar y que va a estar en sentido ventral. Acá podemos ver que en el mielencéfalo los núcleos basales van a estar en sentido ventral y las placas alares van a irse en dirección ventral también. Vámonos a lo que es el desarrollo del metencéfalo. El metencéfalo en su parte basal va a dar lugar a los núcleos motores del trigémino, del abducens y del facial, y las placas alares del trigémino y de la cóclea y el vestíbulo, también sería del nervio vestíbulo coclear. En la placa basal va a dar también lugar a núcleos motores viscerales, como el lágrimo muconasal y el salival superior. Y en la placa alar, si bien es del núcleo trigémino, es de la porción pontina y también va a dar lugar al núcleo de la solitario. En el cerebelo vamos a ver que en la placa alar va a haber un engrosamiento bilateral que va a formar el labio rómbico. El labio rómbico se une a una placa cerebelosa y va a formar el vermis. El cerebelo tiene como
tiene 3 lóbulos: el arquicerebelo, el paliocerebelo y el neocerebelo. El arquicerebelo es el primer lóbulo que forma. Acá vemos, este es el neocerebelo, que es el más grande. El arquicerebelo es lo de azul y el paliocerebelo es lo de rojo. Bueno, vamos al desarrollo del mesencéfalo. El mesencéfalo en su placa alar va a formar a los tubérculos cuadrigéminos, y en su placa motor, en su placa basalomotora, va a formar a lo que es el núcleo motor del oculomotor, el núcleo motor del troclear y el núcleo iridoconstrictor. El diencéfalo es el centro receptor y coordinador y está formado principalmente por placas alares, que es esta de acá. El telencéfalo da 2 evaginaciones y un tejido mesenquimatoso. Sabemos que estas 2 evaginaciones que va a dar van a formar los hemisferios cerebrales, y el tejido mesenquimatoso se encuentra en medio de estas 2 evaginaciones formando la hoz del cerebro. Luego, el hipocampo va a ser la primera circunvolución que va a formar, y luego se va a diferenciar un suelo y una bóveda. El suelo va a dar lugar al cuerpo estriado y el núcleo amigdalino, y la bóveda a la corteza cerebral. Acá vemos que estos son las 2 evaginaciones que va a formar, y este es el tejido mesenquimatoso que luego va a formar la hoz del cerebro. En cuanto a meninges, tenemos que las que derivan y son de origen mesodérmico, está la paquimeninge o duramadre, y las que vienen del origen ectodérmico son las leptomeninges. Las leptomeninges se dividen en aracnoides y pía madre. Entre duramadre y aracnoides hay un espacio que es el subdural. Entre el aracnoides y la pía madre está el espacio subaracnoideo. Ok, entonces ya hicimos todo esto. Vámonos a lo que es la división del sistema nervioso. La división del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene 2 principales estructuras, que son la neurona y la glía. La glía se puede diferenciar en neuroglía central y neuroglía periférica. La neuroglía central se divide en microglía, que es aquella que fagocita estructuras. El astrocito es aquel que conecta una neurona con un capilar, dándole la nutrición. Y el oligodendrocito es aquel que le da la mielinización, le da las capas mielinizantes al sistema nervioso central. Luego, en neuroglía periférica, tenemos a las células satélite o células capsulares, que van a ser esas que van a recubrir algunas neuronas. Tenemos a las células de Schwann, que también van a dar o van a poner mielina al sistema nervioso periférico, y a las células ependimarias, que se encuentran más que todo para dar nutrición, y se encuentran donde hay gran cantidad de líquido cefalorraquídeo. La neurona podemos ver que hay un cuerpo y prolongaciones. En el cuerpo podemos diferenciar 3 estructuras importantes, que es la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. Y en prolongaciones tendremos a la dendrita y el axón. En las prolongaciones, la dendrita sabemos que son extensiones citoplasmáticas de la neurona, y el axón puede ser mielínico o amielínico. La mielina es una sustancia lipoproteica de color blanco que va a facilitar la conducción de los impulsos. Y son diferentes. En el sistema nervioso central, como ya mencionamos, la mielina lo van a dar los oligodendrocitos, y en el sistema nervioso periférico, la mielina lo va a dar las células de Schwann. En el cuerpo podemos ver el núcleo, el citoplasma. En el citoplasma se encuentran neurofibrillas, que son estructuras filamentosas que le van a dar esa forma a la neurona, y también van a servir para el transporte de sustancias o iones. La mitocondria sirve para la síntesis de energía. El aparato de Golgi, tenemos el retículo endoplasmático,
que puede tener ribosomas, pero en la neurona, en el cuerpo, no se llaman ribosomas, sino son los cuerpos de Nissl. Tenemos a los lisosomas, que contienen sustancias que sirven para la protección, las inclusiones. Podemos ver melanina. Hay inclusiones, por ejemplo, en el locus niger, que le va a dar esa tinción negra. En el locus coeruleus va a darle una tinción azul por la gran cantidad de sales de hierro. O en el núcleo rojo, que va a tener una tinción rojiza característica. Tenemos al centrosoma, que va a tener microtúbulos y a los gránulos de secreción. La membrana celular, podemos explicarla más adelante. Luego vamos a tener la conducción nerviosa, que es propia de las neuronas. La conducción nerviosa es el cambio que hay entre voltaje. Hay una polarización dinámica. Polarización dinámica se refiere a que es unidireccional y que va a ir de una neurona a otra. Entonces, para saber más de la polarización dinámica y conducción nerviosa, vamos a tener que irnos al potencial de membrana. El potencial de membrana, sabemos que la membrana va a tener una superficie externa y una superficie interna. La superficie externa va a ser positiva y va a estar cargada por iones sodio y cloro. La superficie interna va a ser negativa y va a tener al potasio y aniones orgánicos. Entonces, para saber el potencial de reposo, generalmente en la superficie externa los valores van a ser cercanos a cero y la superficie interna va a ser de números negativos. Entonces, el potencial de reposo siempre se calcula de acuerdo a la superficie interna. Generalmente es de menos 65 a menos 70 milivoltios. Y esto se da cuando estamos dormidos o cuando no tenemos ningún estímulo que active esta conducción nerviosa. La conducción nerviosa se hace entre neuronas y estas neuronas hacen sinapsis. Sinapsis significa agarrar. Hay tres tipos de sinapsis: axosomática, axodendrítica y axomática. De un axón al cuerpo neuronal o soma, de un axón a una dendrita o de un axón a otro axón. Según su estructura morfológica, podemos ver las partes de la sinapsis, que es la neurona presináptica, la hendidura sináptica y la neurona postsináptica. La neurona presináptica libera vesículas con neurotransmisores. La hendidura sináptica es un espacio entre dos neuronas. Y la neurona postsináptica contiene canales de calcio y va a ser la que tenga receptores para los diferentes neurotransmisores que se vayan a liberar. Un neurotransmisor importante es la acetilcolina. Entonces, en la neurona presináptica libera vesículas, en esta ocasión acetilcolina, que es de tipo excitatorio, y va a ir hacia la hendidura sináptica, abriendo los canales de calcio. La neurona postsináptica va a tener receptores para acetilcolina y va a abrir los canales de calcio y va a permitir la despolarización. Y luego tenemos los distintos tipos de receptores. Tenemos exteroceptores, propioceptores y visceroceptores. Los exteroceptores van a ser todo lo que venga de afuera, vamos a sentirlo con la piel, táctil. Receptores de tipo propioceptores van a ser los músculos, las articulaciones, y los visceroceptores van a tener sentido netamente con las vísceras. Tenemos dos tipos de receptores según su estructura morfológica: los receptores de terminaciones nerviosas libres y los receptores encapsulados. Entre los receptores encapsulados tenemos a los de Meissner, que son los receptores del táctil fino y epicrítico; los receptores encapsulados de Krauss, que van a ser los receptores para el frío; los de Ruffini, que van a ser receptores para el calor; los de Bader-Panzini, que van a ser los receptores para las vibraciones y presiones fuertes;
y de Golgi-Masoni, que son los receptores para presiones bajas. Entonces, eso es todo. Yo me llamo Araceli Yasmil Calle, soy del grupo 14 y eso es toda mi presentación. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad.